Me es grato presentarles al ingeniero Néstor Emerson Díaz Luna, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, también con un título de Máster en Ciencia de la Ingeniería, con mención en Gerencia Técnica en Ingeniería, gerente técnico en Resemín S.A., 5 años de experiencia elaborando en diseño de máquinas oleohidráulicas. Con ustedes, el ingeniero Néstor Emerson Díaz Luna. Un aplauso grato y agradable, por favor, para un buen exponente aquí presente en Senati. Buenas noches con todos. Bueno, gracias por invitarme a los organizadores de esta Semana de Innovación acá en Senati. Vengo en representación de la empresa Resemín S.A. Nuestra empresa es peruana, capital peruano. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado de la empresa. La verdad, como peruanos, es un orgullo saber que existe una empresa como esta, la cual se dedica a la fabricación de maquinaria de perforación para minería subterránea. Estas máquinas ya las voy a mostrar, son de un nivel altamente complejo, funcional, son máquinas que solamente países avanzados, como el caso de Suecia y Finlandia, producen masivamente y son los que dominan el mercado. Nosotros estamos con la producción peruana rayando el tercer lugar, ¿no?, de este mercado enorme que es la minería subterránea, con diseños simples, diseños funcionales, que a los clientes les resulta beneficioso porque mantienen la simpleza para el operario, pero aún así es productivo para el mercado. Bueno, es una pequeña introducción, voy a hablar un poco de lo que es la empresa y luego vamos a ir a la parte de innovación. Como ya se ha mencionado, yo estoy a cargo de toda la parte funcional de las máquinas, todo lo que tiene que ver con los sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, el sistema de barrido, que es neumático, y en fin, todo lo que tiene que ver el desarrollo a nivel funcional de la máquina está a mi cargo y también al cargo de los ingenieros que trabajan en mi área, que son los que desarrollan estos sistemas a nivel funcional y lógico. Nosotros utilizamos y trabajamos con proveedores reconocidos a nivel mundial, proveedores que no son solo proveedores nuestros, sino también de marcas como Caterpillar, como Atlas Copco, como Sandvik, y nosotros estamos compitiendo a ese nivel. Actualmente nuestra producción ya está siendo interesante a los ojos del mundo y lo vamos a comentar más adelante como para tener en cuenta que no solamente en el Perú se exporta servicios y también gastronomía, sino también se exporta ingeniería, se exporta productos manufacturados, terminados, y no solamente somos un país de recursos. Eso es lo que a mí me deja el mensaje de cómo esta empresa ha surgido desde hace 28 años que ya viene trabajando en el mercado minero. Bueno, me he extendido un poco hablando de la empresa, pero la presentación se llama Instrumentación en la medición de ángulos de perforación en yumbos de taladro largo. Estos yumbos son utilizados en producción, en minería, para hacer perforaciones de largo alcance. Esas perforaciones tienen que ser controladas por una medición del ángulo de referencia con el suelo, porque esas ya están predeterminadas de acuerdo al plano de la perforación de la minera que quiere seguir su proceso productivo. Como estos taladros largos son de largo aliento en el trabajo, en el proceso, no lo hacen en un corto tiempo, hay que ser muy precisos para no tener desviaciones por la longitud. Y es ahí donde se utilizan instrumentos de medición para poder tener la certeza que estamos bien posicionados.
Entonces, eso es básicamente la parte de innovación, pero está ligado a lo que es la aplicación, que es la maquinaria de perforación para minería subterránea, que es lo que produce la empresa. Entonces, vamos por partes, vamos a empezar un poco hablando de la empresa, luego vamos a hablar de la tecnología en sí, un marco teórico de la tecnología que estamos usando en RECEMIN, que no es una tecnología, es una tecnología de punta, y luego vamos a ver esa tecnología cómo se relaciona con la aplicación, ¿no? Qué utilidad tiene la parte teórica con la aplicación ya en la realidad y lo que nos lleva a tener una innovación. Bueno, como les comentaba, RECEMIN es una empresa peruana. Hace 28 años empezó su vida en el mercado minero. Empezó primero haciendo trabajos de mantenimiento a las maquinarias Atlas, Sandvik de perforación. Luego pasamos a poder vender ya sistemas integrados, tales como la viga de perforación y algunas partes de la misma máquina de Atlas y Sandvik que se utilizaban en el mantenimiento, en los overhauls, como repuestos alternativos. Ya más adelante, en los 2000, 2001, se produce la primera fabricación de la máquina autopropulsada, ¿no? Que tenía un motor, tenía todo el tren de fuerza para que pueda moverse y obviamente tenía la viga de perforación, ¿no? Este extracto lo he sacado de la página web porque es nuestro lema, nuestro enfoque, ¿no? Nosotros nos enfocamos en un diseño simple, pero robusto, con una automatización lo suficiente como para poder darle seguridad al operario, pero evitando complejidades que a la larga pueden producir paradas en las máquinas innecesarias, ¿no? Y se necesita tener de repente mucha preparación electrónica o de computación para la programación, que en minería, por los recursos que se tienen allá en la mina, es un poco complicado de tenerlos a la mano. En otros países es distinto, pero en nuestro país es así. Y es ahí donde hemos generado un nicho de mercado muy interesante. Y bueno, en fin, el reto de trabajar acá en Perú, a diferencia del mundo, es que tenemos aquí altitud, ¿no? Entonces esa altitud hace que los sistemas mecánicos, especialmente el motor, sufra una caída de su potencia nominal, el derrateo que se le conoce. Eso es algo que muchos fabricantes a nivel mundial no lo toman en cuenta porque en sus mercados no existe ese carácter negativo, ¿no? en la minería donde se está trabajando. Aquí es distinto y hemos sabido poder superar eso, ¿no? Con diseños un poco sobredimensionados para poder menguar esa caída y al mismo tiempo tener un retorno costo-beneficio al cliente, ¿no? Tenemos diferentes tipos de productos, ahora los voy a mostrar. Fabricamos jumbos frontoneros, jumbos de producción de taladros largos, empernadores y utilitarios. Los jumbos frontoneros básicamente son máquinas de perforación frontal, el mismo nombre lo dice, es para producción, para desarrollo de túnel dentro de la minería. Los jumbos de producción son los de taladros largos, son los que hacen una perforación de larga distancia, y es ahí donde se colocan los explosivos y tienes la caída del mineral, ¿no? Y ahí hay diferentes modelos también. Luego tenemos los empernadores, son máquinas que sirven para el sostenimiento de los túneles mineros, colocan diferentes tipos de sustento, como los pernos helicoidales, pernos hidrabol, etcétera, ¿no? Estos pernos sirven para poder sostener el túnel y no tengamos
algún accidente de fragmentación de la roca que está al borde del túnel. Es de seguridad. Y bueno, en la minería a nivel mundial, no solamente Perú, existen diferentes tamaños de alojamientos donde estas máquinas pueden trabajar. Es por eso que existen diferentes tamaños de máquinas, desde las más pequeñas, que ha sido uno de los desarrollos que ha marcado un punto de quiebre en Resemín, porque nos han permitido salir al extranjero. Son los jumbos, la línea Muki, que son los jumbos, tanto en frontoneros como en producción taladro largo, que son muy versátiles por su tamaño compacto. Están reemplazando a lo que antes se usaban martillos neumáticos, que eran muy peligrosos para los mineros, y estas máquinas son más seguras, ¿no? Porque la columna de perforación está alejada y el operario está en una cabina, ¿no? Y aparte también le da alta productividad a la minera. Entonces, este diseño que hemos sacado no lo tienen nuestros competidores. Es un diseño basado en la creatividad de los ingenieros peruanos, que han sabido tener la visión para poder tener este producto que ha pegado bastante bien en el mercado mundial. Y ese ha sido uno de nuestros puntos de quiebre, como ya lo he repetido, para salir y expandirnos al resto del mundo. Entonces, estas máquinas, como les venía diciendo, son complejas a nivel funcional, a nivel de producción. Nosotros hacemos estas máquinas desde cero, desde el corte de la plancha, desde el soldeo, hasta el ensamble con todos los componentes que lleva, ¿no? Y ya venimos produciendo en este año alrededor de 85 máquinas. Esperamos el próximo año cerrar en una producción que roce los 140 máquinas para poder exportar a nivel mundial. Este es Resemín en el mundo, ya estamos en los 5 continentes, tenemos una presencia interesante en Sudamérica, interesante en México, interesante en Bolivia, con una población de máquinas que ha ido incrementándose en estos últimos meses. En Argentina y en Chile es uno de los principales mercados muy buenos para nosotros también. Tenemos ya ingresos en Brasil, hemos puesto una máquina ya en Brasil, en Vale, y tenemos máquinas en Canadá, un par de máquinas que estamos trabajando con Bourlongier. La idea es seguir incrementando ese mercado, seguir incrementando nuestra población de máquinas en esos países. Próximamente estamos en Estados Unidos, que ya estamos a punto de mandar una máquina a Estados Unidos. Y el resto del mundo, África, tenemos operaciones en África desde 2010, 2008 aproximadamente. Ahí vendemos máquinas, pero también somos contratistas. Congo y Zambia son países muy importantes para nosotros en operación. Sudáfrica también en ventas. Y lo último que hemos tenido es el ingreso al mercado europeo a través de Kazajstán, en Rusia también, Bielorrusia, Turquía. Estamos en negociaciones para entrar en esos mercados. En Kazajstán ya tenemos un par de máquinas y incrementándose así nuestro alcance. En la India tenemos operaciones, en la India vendemos servicio a las mineras, somos operarios ahí de nuestras propias máquinas y también compramos máquinas de la competencia, tenemos un negocio de servicio. Y hemos llegado a Oceanía también, en Australia, tenemos máquinas ya trabajando. Nuestro Muki en Australia ha sido muy bien recibido, el mercado lo ha apreciado, nos han hecho publicaciones al respecto de la productividad a la cual han llegado gracias al Muki, ¿no? Al nivel a la alta confiabilidad que tiene esta máquina para seguir produciendo y no tener ningún problema durante la producción que genere paradas que cuestan dinero en la minería.
Es un orgullo como peruanos, y todos nos debemos sentir así, de ver estos gráficos, porque no cualquier empresa tiene estos gráficos a mostrar de los productos que hace y con el nivel de complejidad que nosotros hacemos. Tenemos proyectos para poder seguir incrementando esta cartera de productos. El próximo año estamos empezando con nuevas líneas de productos como los Scoops. Es una nueva línea que en potencial es 3 veces más grande que los Jumbos, ¿no? Y estamos para eso, para seguir creciendo a través de las máquinas que podemos ofrecer en las operaciones mineras subterráneas. Nuestros principales clientes son empresas mineras a nivel mundial que están en todos los países con potencial minero, ¿no? Pan American Silver, Codelco en Chile, Minsur, Milpo, Volcan, son algunos de nuestros principales clientes, ¿no? Y como les había mencionado, es muy importante también tener en cuenta que nosotros tenemos como proveedores y aliados a las principales marcas a nivel mundial, la cual varias de ellas les provee a nuestra competencia también, a Atlas y a Sandvik, y nosotros con ellos desarrollamos sistemas que son hechos a la medida de nuestra necesidad como filosofía de diseño. Marcas representativas como Rexroth, como Parker, nuestras perforadoras son Montaver, que ahora le pertenece a Komatsu. Utilizamos motores Deutz, Cummins recientemente con el nuevo Tier 3, Sauer Danfoss, Rodwell Automation, ABB para nuestros motores eléctricos, SKF, Dana en nuestras transmisiones. Y en fin, la realidad es que al tener unos proveedores con tanto renombre y tanta calidad y buena calidad, incrementan y alimentan nuestro producto, ¿no? Haciéndolo aún más confiable e incrementando su calidad como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte en la que nos compete, la innovación. Para poder hablar de la innovación que estamos haciendo en Resemin, vamos a hablar de una de las máquinas que ya estamos trabajando, que ya hemos venido produciendo, pero por necesidad del mercado nos empujan siempre a poder desarrollar nuevas cosas, ¿no? Los clientes tienen necesidades y nosotros tenemos de que hacerlas realidad a través de los diseños y la innovación, valga la redundancia. Este es el Raptor 44XP-2R. Esta máquina tiene 2 unidades de rotación. Las unidades de rotación permiten a la máquina tener movimientos alrededor de este eje con respecto a esta unidad y alrededor de este eje con respecto de esta otra unidad. Esta máquina es muy versátil, es una máquina que nos permite llegar a confines donde nuestros anteriores diseños no lo podían hacer, había un desfase. Como se puede ver aquí, si nosotros ubicamos aquí el túnel de la mina, podemos ubicarnos bien pegados hacia las paredes, tanto izquierda como derecha. Eso no pasaba con nuestro otro diseño, en el cual tenía solamente una unidad de rotación. Teníamos este movimiento de esta posición de la viga, era igual al otro lado, no tenías esta simetría, sino se movía horizontalmente. Y cuando llegabas hacia el otro lado tenías todo esta longitud de desfase. Perdías ahí ubicación y la posibilidad de estar más cerca a la pared, y eso no te da flexibilidad para trabajar. Con este diseño, aumentándole una unidad de rotación, podemos llegar hacia el otro lado, como se ve acá. Entonces esta máquina es muy versátil, pero tiene un talón de Aquiles. Esta máquina necesita sensores para poder ubicarse, porque al tener más grados de libertad, no sabes, no tienes referencias cuando te ubicas que realmente está a 90 grados, porque quieres perforar hacia arriba o hacia abajo,
o si tienes algún ángulo, si te dicen voy a perforar hacia arriba, pero no en 90, sino con una desviación de 10 grados, ¿no? Porque es así como se ha hecho el plano de la perforación, pues no tienes forma de cómo asegurar eso. Es por eso que necesitamos sensores que midan la inclinación de la viga. Necesitamos leer ese ángulo para poder mostrarlo y el operario pueda saber dónde está parado. Y es ahí que el cliente, al tener esa necesidad, porque el cliente a ti te dice, yo quiero así, yo quiero perforar pegado y quiero saber qué ángulo estoy perforando. Pero él no te va a decir, coloca tal cosa, coloca esto o haz este sistema, no. Eso ya es cuenta nuestra, que es la innovación, en la cual sale en parte a lo que el cliente menciona como una necesidad, como una expresión de lo que él quiere, desea, y es ahí donde nosotros tenemos de que idear la forma, pero no lo hacemos de cero, sino hay un universo de opciones, tecnologías a nivel mundial, y esas tecnologías las tenemos que saber usar dependiendo también de las implicancias del terreno, las implicancias de la aplicación en sí, que es muy dura, ¿no? El ambiente en minería es muy duro. Y es ahí donde entramos con los sensores de inclinación. Este es el proveedor en el cual nos está ayudando a hacer la integración. Es un proveedor alemán, pueden buscar en internet, IFM. Este proveedor se encarga de hacer sistemas electrónicos para maquinaria pesada. Es muy interesante porque une bastantes conceptos de mecatrónica aquí. No solamente está en minería, sino en maquinaria civil, ¿no? Maquinaria amarilla. Y nosotros llegamos a ellos a fin de poder satisfacer lo que nuestro cliente nos está pidiendo. Pero para poder usar sus sensores tenemos que conocer la base, ¿no? Cómo es que estos sensores se están midiendo, cómo es que este sensor, esta cajita, te da el ángulo. O sea, a simple vista uno dice y ve la caja y no llega a concebir cómo lo puede hacer, ¿no? O sea, esta caja me mide a mí 2 ejes y me mide la inclinación en la cual está. Entonces, es muy interesante ponerse a pensar cómo lo hace. Y es ahí donde nosotros tenemos que indagar para poder darle la utilidad del caso. Vamos a entrar en la parte ya conceptual, que es lo que es la innovación en sí. Voy a tratar de explicar estos conceptos que en realidad es toda una ciencia y es lo que a nivel mundial, es lo que actualmente a nivel mundial se está moviendo, es lo que se está usando como un nuevo paso en la tecnología, ¿no? Nosotros hemos visto diseños a lo largo del tiempo en la cual vemos una tendencia de que el tamaño ya se está disminuyendo cada vez más, ¿no? Antiguamente, en los años 60, 70, tenías carros enormes, muy pesados, grandes, y con la medida del tiempo hay carros tan pequeños que puede ser inclusive la mitad de lo que antiguamente se veía como un carro normal, ¿no? Se han reducido los espacios, se han reducido los conceptos, los materiales han cambiado, son más livianos, ¿no? Y en general esa reducción de los componentes nos permite tener más funciones en un aparato. El mismo celular, el celular que uno tiene hace 10 años solamente recibía llamadas y ahora con todos los chips que están saliendo y los procesadores a nivel prácticamente en las micras, podemos tener ese celular que tiene el mismo tamaño que tu celular hace 10 años, pero que ahora te da miles de funciones. Tiene cámara y graba y etcétera. Y eso todo lo consigue, ¿por qué? Porque han sabido poner todos esos sistemas que en tamaño natural podrían ser una filmadora, una cámara y un celular, lo han unido. Y todo eso se ha logrado a través de la reducción del tamaño de los componentes. Y esto es lo que nos trae ahora. Microsistemas electromecánicos.
¿Qué cosa es un microsistema electromecánico? Bueno, MEMS es la palabra que se usa a nivel mundial que resume las siglas de esta palabra en inglés, Microelectromechanical Systems. Como bien lo dice ahí, MEMS es una tecnología que en su forma más general se puede definir como elementos mecánicos y electromecánicos en miniatura, es decir, dispositivos y estructuras. Estructuras, sí, son estructuras. No estamos hablando solamente de cosas magnéticas o chips o corriente, no. Son estructuras que se realiza utilizando las técnicas de microfabricación. Bueno, las técnicas de microfabricación es relacionado con la producción del plástico, ¿no? A través de capas. Bueno, aquí las dimensiones físicas críticas de estos dispositivos varían, pues. Tienen desde un nivel por debajo de la micra, como el nivel límite inferior extremo, hasta varios milímetros, ¿no? Como límite superior. O sea, prácticamente estamos en niveles en los cuales el ojo humano no percibe. Como un dato, el ojo humano percibe alrededor de 40 micras, que es el cabello humano un poquito más abajo. Aquí estamos alrededor de 1 micra, 1.3 micras, o sea, no lo puedes ver. Necesitas aparatos para poder verlo. Y como está el gráfico aquí, es la unión de la mecánica con la electrónica, y eso en miniatura. Bueno, asimismo, perdón. Asimismo, los tipos de dispositivos MEMS pueden variar desde estructuras relativamente simples que no tienen elementos móviles hasta sistemas electromecánicos extremadamente complejos, con múltiples elementos móviles bajo el control de la microelectrónica integrada. El único criterio principal del MEMS es que haya al menos algunos elementos que tienen algún tipo de funcionalidad mecánica, independientemente si estos se mueven o no. La mecánica no solamente está relacionada con el movimiento, no solamente está relacionada con los engranajes, ni las poleas, ni el movimiento en sí, sino también con otros efectos físicos, como fenómenos físicos, como la temperatura, intercambio de calor, los fluidos, los gases, ¿no? Y es cuando ya nos centramos a estos espectros, es cuando ya vemos el potencial y también cómo la tecnología ha estado avanzando a un nivel que ya parece una ciencia ficción, en realidad parece una película de ciencia ficción. Al hablar de control de gases y de fluidos, que es parte de la mecánica, en un nivel muy microscópico, ya podemos poner esta tecnología al servicio de la medicina, lo cual ya está sucediendo. Están creando estructuras, las cuales son como mallas, que sirven para poder sanar o curar tejidos musculares que son muy pequeños. Son nuevos tratamientos en medicina que están saliendo en base a estos nuevos desarrollos de tecnología en miniatura. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante con las aplicaciones, lo que les estaba mencionando. Bueno, pero ¿cómo esto se conecta con nuestro sensor y con nuestra aplicación minera, ¿no? Bueno, para empezar tenemos que saber qué cosa es un sensor, ¿no? Un sensor es un dispositivo usado para medir cantidades físicas tales como temperatura, presión, fuerza inercial, campos magnéticos, radiación, etcétera, y convertirlas en señales eléctricas. Y estas señales son interpretadas y puedes mostrarlas en una escala, ¿no? Sorprendentemente, muchos de estos sensores hechos con MEMS han demostrado un rendimiento superior de sus contrapartes en una macroescala normal. O sea, uno diría, pero si los sensores hechos con MEMS son muy pequeños, no voy a tener la misma precisión que un sensor, un manómetro, por decir algo, lo va a poder captar por el nivel que tiene, el tamaño a full escala, ¿no? Pero no es así.
Inclusive podemos mejorar esas mediciones, ser más precisos. Y esto en consecuencia, al ser más precisos, con menos material para fabricar estos componentes, lo hacemos a menor costo. Entonces, estamos ganando diferentes, ya ganamos también en la parte de costo en la fabricación de estos sensores también. Entonces nos permite un bajo costo por la cantidad de material que se usa y nos permite una alta precisión. Obviamente la tecnología para fabricarlo es donde incrementa un poco el costo, no es tan común, pero en la medida que se vaya haciendo común y que en el transcurso del tiempo lo va a hacer, porque como avanzan las cosas y sobre todo en tecnología a pasos agigantados, eventualmente va a pasar, es una revolución muy interesante. Bueno, los MEMS como sensores. Bueno, los elementos funcionales de MEMS más populares son las estructuras, sensores, actuadores y componentes electrónicos en miniatura. Y de este grupo podemos resaltar los microsensores y los microactuadores. Su uso en conjunto con la microelectrónica permite desarrollar productos inteligentes, versátiles, para uso en espacios limitados. Y lo interesante aquí son los microactuadores. Un actuador, en nuestro caso en minería, es un componente hidráulico que al darle flujo y con una resistencia genera presión y dependiendo de la capacidad tienes un torque, un desplazamiento, una fuerza y eso es lo que tú ves como algo tangible, físico. Ese es un actuador, está actuando. Y aquí nos están hablando de microactuadores, es nuestra realidad a macro, pero llevada a la miniatura, ¿no? Esto permite el desarrollo de productos inteligentes mediante el aumento de la capacidad computacional de la microelectrónica con las capacidades de percepción de los sensores que hemos hablado, que son de mucha mayor prestaciones que las escalas normales, y con los microactuadores, ¿no? Como parte motora, parte actuadora del sistema. Los circuitos integrados con microelectrónicos pueden considerarse como los cerebros de un sistema y MEMS aumenta esta capacidad de toma de decisiones con ojos y brazos para permitir que los microsistemas detecten y controlen el entorno. Los sensores recopilan la información del entorno a través de la medición de fenómenos mecánicos, térmicos, biológicos, químicos, ópticos y magnéticos. Y los componentes electrónicos procesan la información derivada de los sensores y a través de cierta capacidad de toma de decisiones dirigen a los actuadores para que respondan movimiento, posicionando, regulando, bombeando, filtrando, controlando y de ese modo para tener algún resultado o un propósito deseado. Entonces ya prácticamente tenemos sistemas que no solamente se mueven, sino toman decisiones en base a lecturas de su entorno. En unos tamaños muy pequeños. Como les había mencionado, esto nos abre un abanico de aplicaciones y de oportunidades. Una de ellas es la medicina, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de lo que se está haciendo con MEMS en la medicina, ¿no? Implantan sensores para medir la presión arterial, la presión de la sangre, sensores muy pequeños para poder medirlo. Un ejemplo clásico de la vida diaria, los MEMS, los micrófonos. ¿Por qué ahora nuestros micrófonos de nuestro celular, no sé si se han dado cuenta, los celulares hace 10, 15 años, los grandes, los Nokia, esos que eran pesados, esos que eran indestructibles, bueno, su micrófono no era tan bueno, igual la nitidez cuando grababas parecía una grabadora, ¿no? Parecía una grabadora de cassette, una grabadora antigua. Pero ahora con el celular, los celulares modernos tienen más funciones y el micrófono es aún mejor, ¿no? Y es aún mejor, ¿por qué? Uno dice, porque la tecnología se ha desarrollado. Es cierto, pero se ha desarrollado a través de un enfoque, que es reducir los sistemas y han ocasionado de que estos nuevos desarrollos en MEMS, como ya hemos mencionado antes, las prestaciones son mucho más avanzadas que sus contrapartes en escala natural y eso ha provocado de que podamos tener más funciones dentro de un mismo aparato. Y este es ese caso. Acá están todas las aplicaciones de los micrófonos MEMS,
Y acá están los celulares, por ejemplo. Pero también está en la parte de medicina, médica, donde los usamos para personas con problemas de oídos. Y finalmente, claro, esta versatilidad abre diferentes industrias, ¿no? En el caso de la industria pesada o la industria civil, la de defensa, la de aeroespacio, tenemos los sensores inerciales, giroscopios muy pequeños, ¿no?, que nos permiten tener un sistema de navegación más avanzado, más preciso y que ocupe menos espacio, haciendo que todas estas máquinas sean más ligeras, ¿no? Y al ser más ligeras tienes ahorro de combustible, tienes más versatilidad de tamaño, ¿no? Y no solamente estamos dentro de lo que son naves, sino también maquinaria agrícola, ¿no? Entonces, vemos que a través del desarrollo tecnológico se abren puertas en diferentes industrias. Bueno, pero ¿cómo se desarrolla esto con nuestro caso, la minería? Habíamos presentado hace unos minutos atrás el sensor de inclinación, el cual estamos usando en RECEMIN para poder medir los ángulos en nuestras máquinas, los Raptors de perforación de taladro largo. Este es el sensor interiormente, esquematizado. Es una plancha. El sensor, cuando uno lo cambia de posición, está horizontalmente, está balanceada su masa, tiene una masa. Y esa masa, cuando está horizontal, está al centro. Cuando uno mueve hacia un lado, digamos en este eje, lo mueve hacia allá, lo mueve hacia acá, es como le cambias la referencia del plano y lo giras, la masa ya no está en equilibrio, sino se mueve hacia un lado. Se tiende a pegar a este borde, o a este borde, o a este borde, o a este borde, dependiendo de cuánto lo has girado. ¿Y a qué me sirve que se pegue? Bueno, interiormente la masa no es solamente una masa, sino tiene unos dedos. Y estos dedos se interrelacionan con estos electrodos, lo que genera un cambio en la reacción del electrodo. Así estoy variando una señal por campos, ¿no? Cuando más me acerco, me alejo, varía una señal. Pero ese acercamiento y ese alejamiento en realidad, ¿qué cosa es? Es que mi masa está desbalanceada. ¿Y que está desbalanceada qué quiere decir? Que no está en el plano horizontal, sino está inclinada un ángulo determinado. Y ese ángulo indeterminado me lo da esta variación en la señal eléctrica, cuando se acerca y se aleja los dedos. Si se dan cuenta aquí, la distancia entre dedos es 1.3 micras. Esto no lo ves tú, tienes que utilizar un microscopio. Entonces, nos estamos dando cuenta que mediante el MEMS hemos podido o se ha podido fabricar esta tecnología, este aparato que nos permite medir los ángulos, ¿no?, utilizando estos conceptos que están presentes a niveles muy pequeños, ¿no?, a nivel de la micra. Entonces, este equipo, mediante esta forma de trabajar, es la que nos ha ayudado a nosotros a poder medir los ángulos que necesitamos. Bueno, las salidas ya es cuestión de rutina, porque son las salidas que normalmente nos puede dar cualquier tipo de sensores, tipo CAN, ¿no?, por ejemplo, o salidas analógicas que nos permiten ya interpretar la medición y mostrarla en una pantalla. Bueno, este es el tipo de sensor. Está acá adentro está esa plancha. El sensor tiene protección IP69K, quiere decir que es una de las más altas. Le cae polvo, tierra, agua, no le va a pasar nada. Estas son las mediciones, 180 grados, los ángulos en los cuales se puede medir,
la vibración, aguanta vibración. Y bueno, es aquí donde lo estamos usando. Esta es una foto de la máquina que actualmente estamos ensamblando. Acá está un sensor y acá está otro. Se pueden dar cuenta aquí en el círculo rojo. Acá está montado y acá está montado. Ahora, muy importante es determinar la posición del sensor. El sensor te va a leer, pero tú tienes que posicionarlo de tal manera que lea la referencia que tú quieres que lea. Y ahí entra a tallar cómo está posicionado. Si yo lo posiciono de esta manera, me está midiendo aquí y aquí. Si lo posiciono de esta manera, porque aquí está ubicado, digamos que a 90 grados de este, ya me lee otro plano. Entonces, nosotros hemos tenido que poder hacer pruebas con la máquina, ir probando, a ver en qué posición nos va a sacar el ángulo que nosotros necesitamos medir. ¿Y qué ángulos necesitamos medir? Bueno, para empezar, este brazo de aquí tiene una unidad de rotación, ¿no? Esta unidad de rotación yo tengo que posicionarla paralela al piso. Cuando esta unidad de rotación está paralela al piso, ya puedo mover mi viga de perforación y la lectura que salga de ahí ya la puedo interpretar como el ángulo en el cual estoy perforando. ¿Por qué? Porque como este sistema está relacionado con el brazo, las medidas tienen que tener primero un punto de referencia. Si este está flotando, tiene un ángulo, una desviación, cualquier medida que salga de acá está siendo alterada por esto. Entonces primero tengo que poner mi cero, que es este, que me ayuda con ese sensor. Ese sensor me dice cuándo está en cero, y si no está en cero, me va a marcar una desviación. Y es ahí donde yo tengo que corregir. Una vez corrijo, ya está en cero, ubicado, es ahí donde yo ya puedo considerar la lectura de este sensor como la verídica, la cual que me va a servir para mi proceso de perforación. Bueno, si se dan cuenta, una vez más, aquí están los sensores. Este es el sensor que estaba más a la izquierda, pegado a la perforadora, a la viga de perforación, y este sensor que está pegado a la unidad de rotación. Si se pueden dar cuenta, está uno a 90 grados del otro. Y la lectura es pasada a través de este alimentador de señales, ¿no?, que recopila las señales y luego es mandado a esta pantalla. Se nota bien por lo opaco, pero acá hay una pantalla donde aquí yo estoy perforando, estoy posicionándome y puedo estar leyendo cómo se está posicionando el brazo y qué medidas me están saliendo. Bueno, para resumir, lo que he tratado de hacer aquí es poder mostrar desde nuestra realidad como fabricantes la necesidad del cliente que te dice qué es lo que necesita y la investigación al lado del proveedor para dar con la tecnología que necesitamos y usarla de manera de que sea productiva para nosotros. Y esa tecnología tiene una base teórica, como toda tecnología tiene una base teórica. Entonces la innovación no está solamente en crear cosas o hacer cosas de cero. Hay bastante tecnología ya disponible a nivel mundial, no es cuestión de inventar la rueda, pero sí es responsabilidad de cada uno de nosotros que quiere innovar, de buscar esa tecnología disponible y saber interpretar qué es lo que tú necesitas para tu aplicación y si te va a ser útil. Porque el proveedor que diseña estas cosas no lo ha diseñado pensando de que, recién lo va a usar, no. Lo ha diseñado pensando en que va a tener una aplicación de repente para diferentes ámbitos, en diferente industria. Ya es cuestión del cliente que sabe de su negocio si lo usa y de qué manera lo usa. Entonces la innovación también está presente de esa manera. Ya. Bueno, he concluido con la parte de innovación, mostrándoles también lo que es la empresa. Quisiera saber si tienen alguna pregunta
relacionada a la empresa, relacionada a lo que es puesto. Claro. A ver, no quería meterme mucho a profundidad, pero vamos a tratar de explicar un poco más. Esto es toda una ciencia. Hay gente que se pasa su vida viendo este tipo de cosas, porque no solamente está en lo que finalmente tenemos como el sensor o el sistema electromecánico en miniatura, sino en la fabricación y en todo lo que comprende el sistema. A ver, ¿cómo se relaciona la parte estructural mecánica con la electrónica y el nivel y el tamaño que eso tiene? Depende bastante de a qué cosa uno está apuntando, porque tenemos sensores, tenemos actuadores, por ejemplo. Existe bombas, pequeñas bombas, muy pequeñas, que pueden bombear gases y líquidos, fluidos, a un nivel muy microscópico. Eso que ya se ha desarrollado, hablar de cómo lo han hecho, de qué manera y qué es lo que comprende, tendríamos que ver esa aplicación en sí. Lo que yo he visto cuando he tratado de poder capturar esta tecnología y ponerla en mi disposición de las máquinas es enfocarme en los sensores, básicamente. Tendría que haber revisado la parte de bombas o la parte de otros desarrollos como para dar una respuesta más clara o más extensa al nivel de toda la disciplina, ¿no? Porque es una disciplina. Pero si nos enfocamos solamente al sensor, que es a lo que nosotros hemos buscado junto con el proveedor, la masa es una masa probada. Cuando yo hablo de masa, no es una plancha, es un plástico, un polímero, que es fabricado a base de capas, ¿no? en deposición. Es similar a cómo las impresoras 3D funcionan. Las impresoras 3D, cada capa hacen una pasada y hacen una solidificación del plástico, ¿no? Similarmente aquí, pero es está calibrado de tal manera de que esa masa está ubicada en la plancha, permitiéndose moverse, o sea, tener movilidad, para que cuando tú tengas un movimiento en el plano, como una canica, que tú lo mueves y se va para uno o para otro lado, pueda moverse, de tal manera de que tú ya, a través de los dedos, que están conectados con los electrodos, al acercarse y separarse por la falta de equilibrio, ¿no? Es donde tienen las medidas de los ángulos. Trataría de responder de repente para otras aplicaciones, pero tendría que buscar ya al detalle de esa aplicación, ¿no? Que en este momento no es de nuestro interés, porque estamos más enfocados a lo que es minería. Pero los invitaría a nivel general de que como documentación revisen, porque hay videos en YouTube, porque hay información disponible en Internet, que sin ir más allá de la parte muy específica pueden enterarse, ¿no? A manera de documentación, como leer unas noticias de lo nuevo que está saliendo. Ingeniero, muy buenas noches. Le habla Hernán Chaca de Maquinaria Pesada de la Escuela de Automotores. Particularmente cuando estaba en la empresa trabajaba con equipos de perforación, ¿sí? Con los famosos Minimatic. ¿Se va a aplicar también esa tecnología en esos equipos de taladro corto o solamente la tendencia es en equipos de taladro largo? Bueno, el nivel con el cual uno aplica la tecnología depende del costo-beneficio, porque esto está a disposición, lo podemos hacer, o sea, de que se puede, no hay ningún impedimento al nivel de la tecnología.
pero obviamente sí a nivel del costo y a nivel de lo que se necesita y lo que el cliente requiere, ¿no? Para las perforaciones frontales no es tan necesario la precisión en el ángulo como lo necesita la perforación de long hole en Raptors. Es en la perforación de Raptors en long hole donde es crítico el inicio de la perforación, porque el inicio es lo que te marca a ti si es que vas a tener alguna desviación. Y si tú controlas ese inicio, asegurándote una buena posición de la viga, teniendo las lecturas precisas de saber de que tu posición espacial de la viga está asegurada y está acorde a como se está pidiendo en el plano de perforación, pues tus posibilidades de tener una perforación exitosa y sin desalinearse es alta, ¿no? Reduces los riesgos. Esto no es tan necesario en otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, de ser posible, sí se podría, pero es como estarías poniendo más características funcionales a la máquina, cosa de que de repente ni necesites ni uses. O si lo usas, no te va a generar ningún cambio drástico en tu operación. Ahí hay que ver también un tema de costos, ¿no? Esta tecnología tiene un costo y pagar por algo que al final no vas a usar o no es tan necesario o crítico, el cliente no lo va a ver con mucha relevancia, ¿no? Nos estamos enfocando por ahora en poner esto en los Raptors, que es donde es más crítico y es donde los clientes sí necesitan un soporte para poder medir bien los ángulos. Ingeniero, buenas noches. Me gustaría conocer un poquito sobre a qué niveles están trabajando en la actualidad en el Perú, cuántas son las posibilidades del costo-beneficio, la recuperación de la inversión que uno hace con un Raptor. En nuestras partes del Perú, ¿cuánto se recupera y con cuánto tiempo? Es una pregunta muy interesante. La verdad que si estuviera en el área de ventas podría responderla como debe ser, porque cuando uno hace la promoción de la máquina está interesado en poder poner sobre la mesa la capacidad productiva y el nivel de retorno y el costo de la inversión de la máquina. Para mí, como encargado de la parte funcional técnica de la máquina, yo respondería más con un argumento técnico, que es: yo puedo dar con mi diseño un nivel de confiabilidad alto. Si yo doy un nivel de confiabilidad alto al cliente, le estoy diciendo que su mantenimiento, su frecuencia de mantenimiento es menor, o sus probabilidades de que la máquina falle es menor. Y cuando yo le doy esos niveles menores de paradas, tanto en frecuencia de mantenimiento como en fallas, le estoy dando ese tiempo en el cual se gastaría haciéndole mantenimiento, le estoy dando ese tiempo para que pueda seguir produciendo. Y le estoy bajando los costos que incurren en el mantenimiento, porque estaría haciendo una máquina más robusta, que es más tolerable. Obviamente siempre tienes que darle algún mantenimiento básico, como un engrase o cambio de filtros, pero al tener componentes robustos y un diseño simple, tolerable al ambiente, lo haces más resistente, lo que disminuye su mantenimiento. Entonces tú ahí tienes un retorno de la inversión mucho más rápido, porque ya no estás poniendo más gasto a la inversión inicial. No estás poniendo más gasto por el mantenimiento y no estás poniendo más gasto por las horas hombre que vas a tener en la máquina parada, sino ya ese tiempo ya se invierte y se utiliza como ganancia o como parte del pago del retorno de la inversión. Entonces, nuestro enfoque de retorno de la inversión desde el punto de vista técnico está en un diseño simple y resistente y que genere una alta confiabilidad hacia el cliente. Profesor, buenas noches con todos. Señor ingeniero, una pregunta. ¿A qué se refiere la perforación long hole? La perforación de taladro largo long hole
es uno de los procesos de perforación en la minería subterránea. A ver, en la minería subterránea tienes lo que es el desarrollo de túneles, que es los accesos a la mina y es por donde tú vas a estar sacando mineral. Y esos desarrollos de túneles se da en plataformas, se da en niveles, como un edificio, se podría decir, ¿no? Con varios pisos. Y entre túneles que están ya diseñados, distribuidos de tal forma, existen vacíos, que en realidad no son vacíos, sino es donde está el material ahí comprimido, el material, el mineral está ahí ubicado. Tú haces la perforación hacia arriba o hacia abajo a fin de poder poner explosivos y provocar la caída del material mediante la fragmentación. Entonces, se nota muy bien cuando es perforación en positivo hacia arriba, tienes como una caída de tipo embudo, como haces perforaciones así en diagonal hacia arriba, cerrando un cono, pero haces varias, no haces solamente una, haces varias, tratando de conectarlas todas, y colocas cargas y explosivos, los ubicas de tal manera que las explosiones, al ser controladas, haga la fragmentación y caiga todo eso como si fuera un embudo, un cono. Entonces, ese embudo que se genera y cae en los túneles que están desarrollados, o sea, desarrollados por los yumbos de perforación frontal, están ya a disposición de los scoops, los cargadores frontales de bajo perfil, que cargan el material que por gravedad ha caído, ¿no? Entonces, la perforación de talado largo es muy esencial en la producción. Estos yumbos son yumbos de producción, ¿no? Porque lo que hacen es perforar parte del material, del mineral, explotarlo, ponerle carga y luego hacerlo caer para que en los niveles adecuados donde el túnel está desarrollado se pueda subtraer. Ingeniero, una consulta, ¿podría mencionar datos técnicos sobre el sensor JN 2200? A ver, datos técnicos los podemos encontrar en una de las diapositivas que tenemos aquí, bueno, acá. Más datos técnicos, bueno, está la página web donde se puede descargar la mayor cantidad de datos técnicos si lo quiere revisar y ver su aplicación. Acá hay acá hay unos datos técnicos muy resumidos, ¿no? El número de ejes son 2, ¿no? Que es, si uno pone una cruz sobre el sensor, estaríamos poniendo el eje X y el eje Y. A ver, aquí, justo acá está pintado, está grabado la cruz, eje X y eje Y. Entonces esos son los dos ejes que te va a medir. O sea, si yo lo muevo en esta dirección, me va a medir este ángulo, y si lo muevo en esta dirección, me va a medir este ángulo en el otro eje, ¿no? Dependiendo de los planos que quieras medir, es donde lo ubicas. Y puedes utilizar más de un sensor si quieres medir las tres coordenadas. El rango de medición es más o menos 180, ¿no? Son 360, ¿no? Entonces te mide hacia arriba 180, hacia abajo 180, te cierra toda la circunferencia. Tienes una capacidad, una precisión absoluta de más o menos 0.5 grados, una resolución de 0.05, o sea, qué tan la escala, la precisión de la escala entre una y otra, que es lo suficiente para nosotros. Para la perforación es más que suficiente para poder tener con certeza que el ángulo que estamos visualizando es el que en realidad va a generarse, ¿no? Tiene resistencia a la vibración. Como estos sensores están ubicados en la viga, y la viga es el frente de perforación, y en la perforación no solamente tenemos rotación y avance, sino también percusión. Esa percusión genera vibraciones, y estos sensores deben estar preparados para que esas vibraciones no afecten su lectura, lo cual lo está. Entonces lo hace
compatible con la aplicación. Y bueno, información técnica general, ¿no? Como el coeficiente de temperatura, el rango de temperatura. Esto es más que nada cuando estamos en ambientes muy calientes. Hay sensores de que cuando incrementa la temperatura del ambiente, su capacidad de medición tiende a variar, básicamente por el principio que siguen para medir esa temperatura, ¿no? Siguen un proceso mecánico que es dependiente de la temperatura, tiene una variable ahí del material o de la parte eléctrica que sufre cuando la temperatura se incrementa y por eso la lectura es errónea. En este caso no es así, no es independiente tanto de la temperatura, tiene un rango, eso sí, ¿no? Por las mismas propiedades del material, ¿no? Materiales que están dentro del sensor. Y finalmente el grado de protección. El grado de protección es muy importante en minería porque sobre todo en la parte electrónica es necesario que el grado de protección sea el superior. Cuando hablamos de grado de protección es qué tan robusto es este sensor a trabajar en condiciones extremas. Y condiciones extremas son temperaturas superior a 30, 40 grados, humedad, alta humedad, polvo fino, polvo grueso. Dentro del socavón existen polvos del mismo mineral que si es que la protección es la adecuada puede entrar dentro de los sensores, puede entrar dentro de los tableros, junto con la humedad y el agua que existe en el mismo proceso de perforación. Todo eso se une en un ambiente muy agreste, un ambiente muy sucio, de los componentes electrónicos, si no están cubiertos o recubiertos o protegidos, son los primeros que sufren, ¿no? Y el grado de protección que nos indica aquí abajo es qué tanto puede soportar. El mayor, hacer uno IP69K, es el máximo grado de protección. Golpes, por ejemplo, puede soportar golpes directos, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta dentro de las especificaciones técnicas. Más detalles de este sensor, los invito a entrar a la página web de IFM, I-Latina FM, donde pueden ubicar no solamente estos sensores, sino también otros componentes electrónicos para uso de la maquinaria. Buenas noches, señor ingeniero. Si me podría responder a la pregunta, ¿cómo se da la activación de los diferentes sistemas de un raptor y de qué consta cada una? Bueno, en los sistemas, básicamente todo jumbo, el principal sistema es el sistema de perforación. El sistema de perforación en un jumbo se mueve a través de un motor eléctrico. O sea, nuestra principal fuerza motriz es el motor eléctrico. Para poder conectar el motor eléctrico tenemos, bueno, todo el sistema eléctrico de fuerza, los tableros que hacen el arranque del motor, ¿no? Utilizamos motores de diferentes capacidades, de 55 kilowatts, 45 kilowatts, por nombrar alguno, y este motor eléctrico que nosotros conectamos en la mina a través de la fuente de energía de la mina, mueve todo el sistema hidráulico. Es una bomba hidráulica de desplazamiento variable, la cual entrega el flujo y entrega la potencia del motor eléctrico hacia la perforadora. Y la perforadora es la que, a través de la energía hidráulica que se le transmite, hace la función de perforación en la rotación y la percusión. El avance es a través de sistemas de cilindros hidráulicos, en la mayoría de los casos, o cilindro y motor hidráulico cuando queremos tener una extensión un poco mayor. Y esa fuerza y la presión que se genera ahí es equiparable a la fuerza en la cual estamos presionando el terreno. Y esa presión en la cual esa fuerza que estamos presionando el terreno nos indica qué tan efectiva va a ser nuestra perforación. Eso es con respecto al sistema de perforación. Ahí tenemos en el sistema eléctrico el arranque en sí del motor, ¿no? Ahora, aparte de eso, la máquina tiene
el sistema de traslación, ¿no? En el sistema de traslación es hidrostático en algunos casos, que es transmisión hidráulica, o power shift, que es caja convertidor con ejes diferenciales. Ahí lo trabajamos con un motor diésel, ¿no? Entonces ese es otro sistema, el motor diésel. Y el motor diésel es el que mueve la máquina, es autopropulsada por el motor. Antiguamente, o hace un par de meses, hemos cambiado, estamos utilizando ya motores electrónicos Tier 3 con controladores. Mediante esos controladores vamos a poder medir los parámetros del motor, cómo ha sido trabajado, ¿no? Y hace una regulación más precisa del combustible, ¿no? Y externamente, utilitariamente, tenemos sistemas utilitarios que sirven para perforar, ¿no? Como el sistema de barrido, el sistema de agua, ¿no? Tenemos una compresora de aire que se activa para poder lubricar la perforadora, ¿no? Con el aire llevamos aceite hacia la perforadora para lubricarla, y también hacemos el soplado con aire y agua, con aire solamente o con agua, para poder sacar los remanentes de la perforación, para poder limpiar y que la perforación pueda ser efectiva, ¿no? Eso es a nivel funcional de la máquina en general. Ahora, a nivel de control, tenemos diferentes tipos de controles, porque hay que tener en cuenta que la parte eléctrica está más ligada, o la parte eléctrica de control está más ligada al sistema de seguridad de la máquina, ¿no? Cuándo dar permisos de que se activen funciones y cuándo no. Tenemos el sistema de posicionamiento del boom y sistema de posicionamiento del chasis, que es cuando nivelamos la máquina y posicionamos la viga, para poder evitar que haya algún atascamiento de rocas o algún problema con las varas. Tenemos que sacar del servicio ciertas funciones para prevenir que por accidente se puedan presionar o se puedan activar, ¿no? Eso lo hacemos también cuando son máquinas movidas por electroválvulas con una lógica de relés. Y en general, dependiendo de la máquina, dependiendo de si es que la máquina está yendo con cabina, sin cabina, o del diseño que se ha concebido por lo compacto que tiene que ser, trabajamos con válvulas electrohidráulicas, y son las válvulas electrohidráulicas las que nos llevan a utilizar una lógica de relés para poder activarlas dependiendo de la funcionalidad que se va a querer, ¿no? Y hay una serie de permisos. Depende bastante también del tipo del tipo de adicionales que se le va a poner. Por ejemplo, tenemos los carruseles y tenemos los brazos guiadores. Hay máquinas que salen con brazos guiadores y con carruseles, que son sistemas automáticos para ir posicionando las barras una a otra, para poder generar esa columna de barras una con otra y tener la perforación de long hole. Ahí también tenemos otros sistemas que controlan solamente eso, ¿no? En la mayoría de los casos son a base de relés, una lógica eléctrica. Ponerme a hablar de todos los sistemas, me explayaría bastante, porque es un poco complejo. Depende bastante de cómo vas a configurar la máquina también, ¿no? No es los jumbos no es un solo tipo, y de esa manera se va a hacer siempre, y esas características y esas funciones va a tener, no. Hay diferentes funciones, varía bastante. Varía la parte de la viga, varía la parte de los componentes internos que lleva, varía si es que la perforadora es otra, de mayor capacidad, ¿no? Hay bastante variación dentro de la producción de jumbos. Bueno, ya para concluir, yo quería pasarles un video brevemente, de unos 10 minutos, de cómo trabajamos en Resemín. Hicieron preguntas donde me voy a explayar bastante.
let them